quiero invitarla a que busquen en sus Biblias Santiago. Sé que están meditando y estudiando en las iglesias en casas, acá en la reunión dominical. Esta carta es preciosa, Santiago, y quiero que esté buscando Santiago. Y hoy vamos a estar meditando en el final del capítulo 1, es decir, versos del 26 al 27 y el capítulo 2 hasta el versículo 13. Esa será nuestra porción de esta mañana. Santiago, capítulo 1, versículos 26 al versículo 13 del capítulo 2. Así que estamos como que picando o cortando un capítulo, pero ese es nuestro pasaje, nuestro texto de esta mañana. No sé si están por ahí, ¿ok? En Santiago 1, final, hasta el capítulo 2, versículos del 1 al 13. Quiero antes de leer alguna porción de este capítulo, quiero contarles algo. Yo por un momento lo pensé hacer, porque aquí nadie me conocía, o la mayor cantidad de personas no me conocían, así que hubiese sido excelente, pero no lo hice, la verdad. Pero les quiero contar algo que sí pasó hace unos años en una iglesia en los Estados Unidos. Y se cuenta de que el pastor Jeremías Stipek estaba disfrazado de mendigo. No sé cuántos escucharon esta historia, se hizo viral en internet. Y este hombre estaba disfrazado de mendigo y fue una iglesia de unas 10,000 personas en la cual iba a ser presentado esa mañana como el pastor de esa iglesia. Pero antes de la iglesia, 30 minutos antes que comenzara el servicio, él se disfrazó de mendigo y estaba ahí. De cada 7 personas de la iglesia, solamente 3 le saludaban y le decían hola, de las 10,000 personas de la iglesia. Él estuvo dando vueltas por los alrededores, nadie lo saludaba. Él pidió limosna a las personas, nadie le daba nada. Entró al salón. Dice que cuando entró al salón, se quiso sentar en la parte de delante. Y vinieron los servidores, ¿y qué hicieron? Le dijeron, no señor, no puede estar en esta parte. Y lo movieron hacia el fondo, hacia la parte de atrás. Y estaba atrás, y de buenas a primeras, empieza el servicio, empieza la adoración, tremendo clímax, adoración. Y es cuando alguien se para y anuncia, y da los anuncios. Y con mucha emoción dijo, mis hermanos, iglesia, hoy le estamos dando la bienvenida al pastor Jeremías Stipek como el pastor principal de la iglesia. Y todo el mundo empezó a aplaudir y la gente emocionada. Y en el fondo se levantó el mendigo, que estaba disfrazado de mendigo, y empezó a caminar por el centro del pasillo de la congregación. La gente, los aplausos empezaron a pararse, a disminuirse. Se sube en el escenario, disfrazado de mendigo, se quita el disfraz un poco, la barba que tenía, simulando que era un mendigo de la calle. Y la gente, los rostros, los aplausos se dieron. La gente empezó como a inclinar su rostro de vergüenza. Otros empezaron como que a llorar un poco. Y él se paró y dijo algunos versículos, no voy a decir todo lo que dijo en esa mañana, pero sí terminó su mensaje, su sermón de esa mañana diciendo, el mundo tiene suficiente personas, pero no tiene suficientes discípulos. ¿Cuándo vamos a ser verdaderos discípulos? Y de esa manera cerró el culto de esa mañana. Esta historia tremenda, las personas se quedaron impactadas con eso. Y yo, mis hermanos, en esta mañana tengo el deseo de que salgamos de aquí no avergonzados, no quizás humillados, no con lágrimas en nuestros ojos, pero sí es mi deseo que salgamos todos, incluyendo ustedes que están escuchando este mensaje y yo que estoy anunciándolo, salgamos impactados por el poder de la palabra de Dios, por el poder del evangelio. Yo no sé, y lo bueno que tengo es que no conozco a casi nadie, así que si este mensaje te confronta tu corazón, estamos predicando de Santiago, era el pasaje que tocaba. Yo allá en Cuba, antes de venir le decía a varios amigos de la iglesia, oren por mí porque voy a estar predicando en una iglesia fuera de mi país donde quizás hay palabras que voy a usar que no se van a entender, pero también porque voy a predicar un pasaje difícil. Cuando John me mandó el pasaje le dije, John, ¿estás seguro que el mensaje del 18 es ese? ¿Ese es el texto? Dice John, sí, amigo, ese es el texto. Dije, wow, ir a una iglesia por primera vez y predicar este pasaje es un poco fuerte, ¿verdad? Pero qué bueno que las iglesias de Church Project predicamos a través de los libros de la Biblia. Y entonces son los libros de la Biblia los que plantean nuestra dieta de la palabra de Dios.
No es lo que a mí dice, porque si hubiese sido invitado por primera vez, quizás yo hubiese traído otro mensaje más alentador, más emotivo. Pero esta es la palabra de Dios. Y Dios quiere que escuchemos su palabra y seamos confrontados y animados y edificados con su palabra. Entonces, quiero leer algunos versos en Santiago capítulo 1. Si me sigues con la vista, dice así, verso 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Dice aquí el verso 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana. Gracias por este tiempo de adoración que incluye también exponer tu palabra en nuestro idioma, Señor. Gracias porque esto también es adoración. No solamente cuando cantamos, no solamente cuando ofrendamos, no solamente cuando leemos tu escritura, sino cuando la escuchamos, Señor, predicada. Por eso quiero pedirte en esta hora que a pesar de mis debilidades, de mis imperfecciones, que reconozco que no soy suficiente para esto, confío en el poder de tu palabra. Que te pido que, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé concentración, nos dé claridad, y que tu palabra no solamente llegue a un nivel intelectual, sino que transforme nuestras vidas. No queremos salir de aquí informados, sino transformados por el poder de tu palabra. Por eso quiero pedirte en esta hora que me uses. Úsame, Señor. No se trata de mi contenido, no se trata de mi mensaje, sino de tu palabra, de tu mensaje. Quiero exponer tu palabra con fidelidad y con claridad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mi hermano, quiero dar un poco de contexto. Yo sé que han estado predicando en esta carta, llevan algunos mensajes, han estado hablando acerca del contexto o del trasfondo de este libro. Y Santiago era un tipo, un hombre, no sé cómo se dice la palabra aquí, muy práctico. Él realmente, tú lees Santiago y hay teología en Santiago, obviamente. La palabra de Dios tiene teología, tiene doctrina. Pero el enfoque de Santiago es práctico. ¿Cómo vivimos la vida cristiana en el día a día? Muchas personas piensan que la vida cristiana es como estar todo el tiempo meditando a un estilo yoga, que ponemos la mente en blanco. Es como estar en la nube, así, en un éxtasis. Y la vida cristiana, aunque lleva contemplación de la palabra de Dios, por eso que los servicios de Chuck Prueba me encanta la sección de silencio y de meditar en la Escritura, lo cual podemos hacer acá, pero también podemos hacer en nuestras casas, en el privado. La vida cristiana es más que esa contemplación. La vida cristiana, cuando el evangelio penetra en el corazón de una persona, cambia todo a su alrededor. Su dinámica en la familia, en el trabajo, en el estudio, en todo. Entonces Santiago va a estar cubriendo ciertas temáticas muy prácticas. Inclusive algunos consideran este libro como los proverbios del Nuevo Testamento. Son muy prácticos, muy prácticos. Algo de contexto de este pasaje que nos ocupa hoy en esta mañana. El mensaje anterior estaba hablando un poco acerca de la relación de los oidores de la palabra y ser hacedores de la palabra. ¿Recuerdan el mensaje pasado? Ser oidores, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Sí, un poco la relación de oír, este sentido, la escucha, con el hacer. El pasaje que viene del domingo siguiente, el domingo que viene ahora posterior, la relación más bien está enfocada entre el creer y el hacer o las obras. Pero el pasaje que me ocupa en esta mañana, que nos ocupa a todos a meditar, es la relación que hay entre el hablar y el hacer. No sé si me sigues. Un poco de contexto para estar aterrizando aquí. El pasaje anterior, Santiago se enfoca en la relación entre lo que oímos y qué hacemos con lo que oímos, ¿cierto? Usted puede estar escuchando y hay personas que fueron 20 años, 30 años a la iglesia y no van a estar en el cielo. Porque no se trata de lo que escuchamos solamente. Entonces la relación entre el oír, el escuchar la palabra y qué hacemos con esa palabra. Y así igual, el siguiente texto de la semana que viene. Hay muchas personas que creen en un montón de cosas. Los musulmanes tienen fe. Personas en sectas han creído y tienen fe. De hecho, cuando vamos a la palabra de Dios y vemos la parábola del sembrador, dice que cuando vino la prueba, esa fue como que se secó, porque estaba superficial, pero dice que había fe. Obviamente no una fe salvadora, una fe superficial, y hay mucha gente que tiene fe.
Quizás usted tiene fe. En Cuba decimos que es importante la fe. Pero no es la fe, sino es la familia en el extranjero. Esa es la fe que se maneja. La familia en el extranjero, ¿sí? ¿Ah? Pero no se trata de el nivel de tu fe, sino en quién tú tienes tu fe. Y cómo tu fe se traduce en un cambio de vida. Pero esta mañana yo voy a estar enfocado más bien en la relación que hay entre lo que hablamos. Y también es importante porque a los religiosos les encanta hablar, pero no les gusta hacer. Pero yo sé que esta iglesia no es una iglesia religiosa. ¿Amén? Somos una iglesia de discípulos. Y el que está aquí en esta mañana y no sea un discípulo, está en un buen lugar. Porque aquí estamos un montón de gente imperfecta, pero confiados en que nosotros somos imperfectos, pero que hay un perfecto, que quiere cambiar la manera en que hablamos y la manera en que actuamos. ¿Amén? Y es por eso que a la luz de este pasaje yo quiero desafiarte con un gran argumento, con una gran verdad. Si tienes con qué anotarlo, toma nota, pero sobre todo guárdalo en tu corazón, y es que la verdad es esta. El Evangelio pone en sintonía lo que decimos con lo que hacemos en nuestra vida. Lo repito. El poder del Evangelio, el poder de la obra de Cristo realmente pone en sintonía, pone en coherencia lo que decimos con lo que hacemos en nuestra vida. Y esa relación o esta sintonía o esta coherencia entre lo que decimos con lo que hacemos se puede evidenciar en algunas verdades. Y la primera es que se evidencia en una fe auténtica que va más allá de lo que decimos creer. Este impacto que tiene la persona, y recuerdo una frase de un pastor que decía que el evangelio en la vida de alguien es como cuando una persona choca contra una rastra y después va a decir, no, choca con una rastra en la esquina antes de venir para acá para Chupro y Marqués y nada, estoy bien, todo está igual. No. El evangelio realmente cuando choca con una persona lo transforma. Nadie choca con una rastra y está igual, ¿verdad? Así pasa con Cristo. Quien choca con Cristo no va a permanecer igual. Y eso involucra una fe auténtica que va más allá de lo que decimos creer. Dice por eso que el versículo 26, Santiago dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Lo primero que Santiago está diciendo aquí, si alguien se cree religioso, quiero decirte algo. No se trata de lo que tú creas, porque si tú te crees religioso, pero tú no refrenas tu lengua, usas tu lengua para atacar a otros, usas tu lengua para acusar a otro, para juzgar a otro, para hablar mal de tu hermano, de los otros, realmente tú te estás engañando a ti mismo. Miren, mi hermano, las palabras pueden engañar a las personas. No sé cuántos de los que están aquí, pero yo imagino que todos hayamos engañado a alguien en algún momento de nuestra vida con nuestras palabras. Las palabras son fáciles para engañar a otros. Las palabras, usted puede decir, ¿estás bien? Sí, bien. No estamos bien nada. Las palabras son fáciles para engañar a otros, pero ¿quieres que le diga algo? No solamente con las palabras engañamos a otros, sino con las palabras también engañamos nuestro propio corazón. Con las palabras, usted no solamente tiene la facilidad de engañar a otras personas, sino que con las palabras usted se puede engañar a usted mismo. Y es por eso que Santiago lo dice, si usted se cree religioso, pero usted no refrena su lengua, usted ha engañado a su propio corazón. Usted ha engañado su propia vida. Quiero que le diga algo. No solamente con las palabras podemos engañar a otros, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Esto tiene que ver con lo que decimos, este versículo. Tiene que ver con lo que decimos y también sobre todo con y hago énfasis, con lo que no decimos. Mi hermano, básicamente, cuando hablamos aquí de que el que no es capaz de refrenar su lengua hace que la religión sea vana, básicamente tiene que ver con la capacidad de dominar su lengua. Quien es capaz de dominar su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. Y aquí no me voy a meter mucho porque en breve van a estar estudiando ese pasaje, pero si usted lee, por ejemplo, el versículo 2 del capítulo 3, miren lo que dice. Porque, Santiago sabía, estaba claro, porque todos fallamos. Verso 2, capítulo 3. O también se puede traducir, o porque todos ofendemos de muchas maneras. Si alguien, dice aquí,
no falla en lo que dice. Una vez quiero hacer énfasis en la palabra, en el decir. Si alguien no ofende o no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí Santiago está diciendo, quien no refrena su lengua, realmente la religión es vana, es por gusto. Aquí yo sé que la palabra religión a muchos no nos gusta. Y la palabra religión realmente no se usa mucho en el Nuevo Testamento, pero se usa aquí. Y obviamente lo que está hablando no se trata de algo externo para cómo nosotros nos ganamos el favor de Dios, pero sí tiene que ver con una fe realmente viva, que sirve a otros, que a pesar de las pruebas crece, que ama a los más necesitados, etc. Una fe transformada, una fe auténtica, esa es la verdadera religión. Esa es la verdadera religión pura. No una religión como los fariseos, ¿recuerdan? Por fuera, ¿cómo estaban? Bien vestidos. Pero Jesús, que decía que tenían por dentro un muerto. Eran como una tumba. Entonces, la verdadera religión no es la religión de los fariseos, que era externa, sino que la verdadera religión es el poder del evangelio que viene desde adentro hacia afuera. Entonces, tiene que ver con la lengua. La verdadera religión, por eso que el evangelio transforma tanto lo que decimos y pone en sintonía, alinea, pone en coherencia lo que decimos con lo que hacemos, y eso se evidencia en primer lugar en una fe auténtica que va más allá de lo que decimos creer. ¿Por qué? Porque usted puede decir que usted es religioso. Quizás usted está en el trabajo y dice, ¿algún religioso aquí? Y usted puede, a lo mejor no le gusta la palabra religioso, pero si dice, ¿algún cristiano? Usted dice, yo voy a Chuproyer Marqués. ¿Ok? Soy religioso, soy cristiano. Pero usted puede decir, creer lo que usted quiera. Lo que usted dice realmente va a evidenciar si la religión de usted es pura o es vana. A menudo nos encontramos con gente tóxica, ¿verdad? Esta frase en Cuba se ha puesto muy común. Me imagino aquí también gente tóxica. Gente que lo que habla es fuego. Gente que está como malhumorado, ¿verdad? Se siente mal en el matrimonio, en algo, y lo ves quizás en las redes sociales, o lo ves hablando en la iglesia, o en el trabajo, donde quiera. Gente tóxica que no es capaz de refrenar o dominar su lengua. Y eso nos lleva a nosotros a veces a actuar como la ranita que cayó en el hueco. ¿Te sabes la fábula esta? ¿No te la sabes? ¿No te la sabes? Bueno, te la voy a hacer gratis ahora aquí. La fábula de la ranita que cayó en el hoyo, en el hueco, es esta. Había una ranita, muchas ranitas venían caminando y una cae en un hueco muy profundo. Y cuando cae empieza a esforzarse por salir del hoyo, del hueco, empieza a salir. Y las ranitas que estaban afuera rodearon el borde así y le decían, no puedes lograrlo, está muy alto para ti. Y cada vez más la ranita que estaba debajo se esforzaba por saltar y por saltar. Y las de arriba le decían, es por gusto, estás rebalando con el lodo, no puedes subir. Y cada vez más la ranita se esforzaba hasta que en un momento saltó tan duro, con tanta energía, que salió. Y las demás que estaban le dijeron, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste si te decíamos que no podías hacerlo? Y la ranita le hizo, no entendía porque la ranita era sorda. Muchas veces tenemos que ser sordos cuando no estamos cerca de gente que no es capaz de refrenar su lengua. Tenemos que ser como esta ranita que cayó en el hoyo, mi hermano. Muchas veces tenemos que ser así, pero muchas veces, sobre todo la exhortación que tengo para ti en esta mañana, es que nosotros tengamos realmente una fe auténtica que va más allá de lo que decimos creer. Que en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el matrimonio, en la escuela, en donde quiera que estemos, hablemos de tal manera que no ofendamos a otros, que no fallemos, que dominemos nuestra lengua. Es complicado, no quiero meterme mucho aquí, porque van a tener toda una sección para hablar de la lengua. Y parece que eso no es un problema de nosotros aquí en el Marqués o en Cuba, sino que es el tiempo de Santiago, la lengua es un problemita, ¿verdad? Así que nos sentimos bien con que Santiago haya abordado esto. Entonces, tenemos que hacer como oraba el rey David, que decía. El rey David en el Salmo 141:3 decía, Señor, pon guarda a mi boca, vigila las puertas de mis labios. Esa debería ser una oración para nosotros. Como una aplicación deberíamos nosotros, Señor, ayúdanos. Pon guarda, pon alguien que vele por lo que decimos. Saben, las palabras pueden hacer mucho daño. Quizás usted está aquí y alguien le dijo un día algo que le ha hecho mucho daño a su corazón, a su vida. Hay muchas personas que se han ido a las iglesias porque alguien que tenía una religión vana, aunque una iglesia
no podía refrenar su lengua y le hizo mucho daño con las palabras que dijo. Y quizás usted está aquí, quizás como un nuevo empezar. Pero en el pasado alguien que quizás con la palabra le lanzó algo que le dolió. Quiero decirte que nosotros fallamos, pero el Señor fue sabio en sus palabras. Y nosotros realmente la religión pura, la fe auténtica, legítima, es una fe que se evidencia porque somos capaces de refrenar nuestra lengua. Somos capaces de no acusar, de no fallar a otros, de no ofender a otros con nuestras palabras. Pero no solamente el poder del Evangelio pone en sintonía lo que decimos con lo que hacemos, con una fe, como les decía ahora, que va más allá de lo que decimos creer, sino en segundo lugar, con una fe auténtica que sirve a los más necesitados. Con una fe que sirve a los más necesitados. Mi hermano, esta fe debería traducirse en acciones por los más necesitados. Quiero leer el verso 27, la primera sección del verso 27 que dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Y aquí está la exhortación activa. Dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Aquí Santiago está diciendo: la religión vana, la religión que no sirve, es la que las personas hablan más allá de lo que dicen creer. Es la que, a pesar de que dices creer en Dios o tener fe o lo que sea, tus palabras están constantemente siendo como espadas que atacan a los demás, destruyen a los demás. Pero ahora cambia un poco Santiago y habla como de otra temática, que no tiene que ver con el hacer, pero con el decir, pero sí con el hacer. Y tiene que ver en cómo nosotros, nuestra fe, se evidencia una fe que se traduce en acciones por los más necesitados. Aquí está diciendo Santiago: la religión pura es esta. La religión sin mancha, la religión realmente legítima, es nosotros servir a las viudas, a los huérfanos en sus aflicciones, en sus momentos difíciles. No sé si sabes, pero aquí Santiago está diciendo el estrato de la sociedad, las personas en la sociedad más pobres en ese tiempo. Las viudas y los huérfanos eran los más pobres de ese tiempo. ¿Recuerdas el libro de Ruth? Cuando viuda, eran pobres, porque era el contexto, en ese contexto cultural, estas personas en la sociedad eran los más necesitados. Y aquí Santiago está diciendo: el Evangelio pone en sintonía lo que tú dices, lo que tú haces, y eso se evidencia en una fe realmente que sirve a los más necesitados. En una fe que se traduce en acciones concretas para servir a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Esta exhortación es activa. Sí, es algo en el griego, en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento, esta acción de visitar a los huérfanos, a las viudas. Está en activo, es decir, está en algo que hacemos nosotros. En algo que no nos quedamos paralizados, sino en algo que nosotros servimos a otros. Mi hermano, esa es la razón por esto que en las iglesias Chuck Proyel existen las asociaciones ministeriales. Cuando nos asociamos con ministerios para servir a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Y hay una pregunta que se desprende de aquí y es: ¿cuál sería el siguiente paso para servir como creyente o como familia o como iglesia a los más necesitados de nuestra comunidad? Esa es una buena pregunta de aplicación que pudiéramos hacernos. ¿Cuál sería el siguiente paso, ya sea como familia? Que usted diga: ¿cómo como familia podemos servir a alguien que está en necesidad? Y quizás aquí la necesidad no solamente es económica, también puede ser emocional, espiritual. ¿Cómo como familia ayudamos a alguien? ¿Cómo como familia vamos a orar por alguien que está en necesidad? ¿Cómo como familia o como iglesia podemos invertir? Podemos hacer algo para servir a nuestra ciudad, para servir a Marqués, a sus alrededores. ¿Qué podemos hacer para que la gente de Marqués sepa que estamos aquí? Las iglesias piensan que con mucho marketing, con canales de YouTube, con Facebook, eso está genial. No estoy en contra de nada de eso. Pero la mejor manera en que nosotros hacemos ruido es amando a la gente. ¿Usted quiere hacer ruido? ¿Ruido santo? ¿Usted quiere que la gente de Marqués se entere que estamos aquí en este lugar?
Usted quiere que la gente de aquí, de esta comunidad, de esta ciudad, sepa que Church Pro y el Marqués está aquí, que es una iglesia viva, es una iglesia saludable, es una iglesia perfecta. No. Pero es una iglesia que ha decidido tener una fe auténtica que sirve a los más necesitados. Una fe que ha dejado de ser algo que decimos creer, algo que cantamos, para ser una fe que sirve a los pobres. Una fe que sale de nuestra área de confort. Mi hermano, la religión vana se viste de gala. Y esto hasta rima, ¿verdad? No sé si saben, pero yo era rapero antes. Así que quizás por eso se me salió ahí la cosita, ¿no? La religión vana se viste de gala, pero la pura se evidencia en el servicio a los pobres. Y es lo que está diciendo Santiago. La religión pura es aquella que sirve a las viudas. Y aquí quizás usted dice, usted puede ser muy literal. Decir, no, pero esta persona no es viuda, no es huérfano, no lo sirvo. Aquí estamos hablando que estamos pensando en las personas más necesitadas. Ahora quiero que pienses ahora, ¿a quién, ya sea en el trabajo, en tu escuela, tu vecindario, a quién tú conoces que ahora mismo está pasando por un momento de aflicción, por un momento de necesidad? Quizás este sea un buen momento para reflexionar en eso y pensar y decir, Señor, primero orar por esa persona y decir, Señor, ¿cómo yo puedo servir a esta persona? ¿Cómo yo puedo amar a esta persona? Esto hace que una fe auténtica se evidencie y la gente lo pueda ver. Hay una iglesia en los Estados Unidos que empezó como con 2 familias y yo crecí exponencialmente. Y yo leí el libro de la experiencia de ese pastor de esa iglesia y él decía como la clave de su crecimiento. Porque él decía, nuestra iglesia tuvimos varios años sin un local. Lo mismo estábamos en una bodega, después estábamos en una escuela, como 15 años estuvieron así. Hasta que pudieron comprar su primer terreno. Y cuando compraron su primer terreno, lo que hicieron fue poner unas carpas, porque el presupuesto no le alcanzaba para construir. Pero dice que en el tiempo frío la gente se congelaba del frío. En el tiempo de calor la gente se asfixiaba, la gente estaba... Y él decía, si yo fuera a visitar una iglesia, fuera a cualquier otra menos a esta iglesia. Porque es muy incómoda venir aquí. Y él decía, ¿por qué la gente sigue viniendo cada domingo? ¿Por qué la gente sigue conectándose con nuestra iglesia? Hasta que descubrió que la clave se podía resumir en 2 palabras. ¿Sabes cuáles son las 2 palabras? Vidas cambiadas. Vidas cambiadas. Cuando nuestra fe deja de ser una fe vana y empieza a ser una fe auténtica, una religión pura y sin mácula y sin mancha, eso significa que nuestra vida está cambiando. Porque no solamente es lo que estamos diciendo a la gente, sino que las personas piensan a ver nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, piensan a ver la transformación que está ocurriendo en nuestras vidas. Esa transformación, esas vidas cambiadas de ahora para mañana, no. Es todo un proceso, pero ahí se trata. Y en tercer lugar, también se evidencia esta sintonía que hay entre una vida, lo que decimos con lo que hacemos, se evidencia en una fe auténtica que no se contamina con el pensamiento de este mundo. Ese es mi tercer y último punto. Una fe auténtica que no se contamina con el pensamiento de este mundo. El evangelio llega ahí. El evangelio no solamente llega con lo que nosotros decimos o no decimos. El evangelio solamente no llega con amor por los más necesitados, sino que el evangelio también llega al punto de que nosotros no nos vamos a contaminar con el pensamiento mundano, el pensamiento de este mundo. Y ahora, a diferencia de la exhortación del verso 27, la primera parte que estaba en activo, es decir, visitar a las viudas, aquí la exhortación está más bien es pasivo, es decir, algo que no hacemos, algo que no deberíamos hacer. Y es por eso que el verso 27 dice la última parte, y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Ahora usted pudiera pensar, ¿cómo nos podemos guardar sin mancha del mundo? Sin más, quiero al menos aplicarlo a lo que resta del capítulo 2. El favoritismo, la sección de personas, como empieza a hablar aquí a partir del verso 1 que dice Santiago, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. O como dicen otras versiones, con una actitud de acepción de personas. Dice, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia,
y dan atención especial al que lleva su ropa lujosa y dicen: siéntate aquí, en un buen lugar. Y al pobre dicen: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? Dice. Ya han venido a ser jueces con malos pensamientos. A mí me parece que lo que Santiago está diciendo de no contaminarse del mundo, esa exhortación en pasivo, algo que no hacemos, tiene que ver con una de las maneras de no contaminarse con el pensamiento de este mundo, en no es tener una actitud de favoritismo. Es lo que viene ahí. En el resto de estos versículos, rápido, lo que encontramos primero es que los versículos del 2 al 4 y como un ejemplo de favoritismo en la iglesia. Porque fíjense que el favoritismo es un claro ejemplo de guardarse sin mancha del mundo. Mi hermano, pero el favoritismo se ha extendido en todas las esferas de la sociedad. No sé si esto pasa en México, pero en Cuba hay favoritismo en el trabajo, hay favoritismo en el gobierno, hay favoritismo en la escuela, inclusive lamentablemente hay favoritismo en la iglesia. Y a mí algo que me encanta de la iglesia o de las iglesias de Chuck Proyel es que, por ejemplo, las iglesias en casa son una comunidad o deberían ser una comunidad diversa en edad, en color de la piel, en estatus económico, en sexo. Somos una familia diversa. Y quizás en iglesias en casa usted va a tener gente rica o gente pobre. Pero yo veo esta iglesia y digo: ustedes son unos santos porque se han invitado a predicar a un cubano aquí. Ustedes son gente santa. No todo el mundo invita a predicar a un cubano. Serio. Dios quiere que tengamos una fe auténtica que no se contamina con el pensamiento de este mundo. Porque el pensamiento de este mundo te dice: ¿cómo se viste esta persona? ¿Qué títulos, qué credenciales tiene esta persona? ¿Qué educación tiene esta persona? Y en base a todo eso es que las personas toman decisiones. Y aquí, en los primeros versículos del capítulo 2, Santiago está poniendo el ejemplo en contexto. Dice: si en la congregación llega alguien y usted es rico, bien vestido, y ustedes lo ponen en los primeros asientos, pero el pobre le dice: no, para el lado de atrás. A ti no te vamos a dar ni café aquí. Realmente estamos haciendo favoritismo, dice. Y ahí empieza Santiago a exponer y a dar algunas razones de por qué no deberíamos hacerlo. Y primero los versículos el versículo 5 es como una razón teológica, ¿verdad? Dice el verso 5, capítulo 2: hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino? Así que los pobres también son un reflejo de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente es para los ricos. La gracia de Dios también se ha derramado para los pobres. Yo sé que todo esto en el mundo teológico tiene sus diferentes énfasis o enfoques. Hay una teología que, por cierto, surgió en América Latina, la teología de la liberación. No sé cuántos están al tanto de eso. Y lo que hacía era, los pobres, como había tanta opresión con los pobres, es como: vamos a levantar al pobre. Pero es medio parecido. En Cuba tenemos una frase, un dicho que dice que el cubano cuando no llega se pasa. Y es como que nos pasamos y decimos: de tanto levantar y ayudar al pobre, al menospreciado, nos olvidamos del rico. Pero el rico también necesita del evangelio. El rico también necesita del Señor. El pobre también lo necesita. Y aquí Santiago está diciendo: los pobres también no han sido escogidos por Dios. Ellos son el reflejo de la gracia de Dios. Es decir, hay una razón teológica, pero también hay una razón un poco como contextual o social. Porque en el verso 6 dice Santiago: pero ustedes, aquí Santiago se pone un poco frontal, han despreciado al pobre. Y dice: ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman el buen nombre de Dios, el cual salvó? Y sigue hablando, ¿no? Como diciendo: ¿para qué estás defendiendo al rico también? Si el rico tiene poder para, si vas a un juicio, y eso es lo que pasaba en el contexto, que los que tenían más dinero eran quienes ganaban los juicios. Una pelea
una lucha o cualquier cosa, eran los que ganaban. Había favoritismo por la posición económica. En fin, también hay una razón escritural. Y es los versículos del 8 al 11 que dice: si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Dice, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Sí, aquí Santiago está tirando contra las cuerdas a todos los lectores de la carta, tanto de su tiempo como nosotros hoy. ¿Por qué no debemos tener favoritismo? Bueno, en primer lugar, porque es pecado. Porque si tenemos favoritismo, nuestra religión, nuestra fe no es auténtica, es vana, está manchada. Porque realmente no estamos contaminando como este mundo piensa. Este mundo tiene favoritismo en todas las esferas. Pero no debería ser así en la iglesia, en el pueblo de Dios. Hay varias razones, teológica, social, escritural. Rápido quiero contarles una experiencia de un amigo. Conozco un amigo, somos muy amigos. Inclusive, por muchos años mi esposo y yo servimos con él en la música en Cuba, en el rap. Cantamos por toda Cuba. Inclusive hay un libro de la Universidad de La Habana que hizo una investigación del rap. No sé cuánto aquí le gusta el rap. Yo sé que ustedes son muy santos para esa música, pero ustedes se imaginan, quizás alguien de ustedes invitó una visita y vinieron a ver un pastor serio y dijeron, me trajeron un pastor que le gusta el rap. ¿Qué es eso? Bueno, este amigo mío es muy talentoso. Inclusive su talento ha llegado al punto que una investigación se hizo en la Universidad de La Habana, en la universidad más prestigiosa de Cuba. Y en esa universidad hicieron un estudio del movimiento del hip hop. Estudiaron todos los grupos seculares. Y hay una sección de ese grupo, y yo estaba en una feria del libro, y cuando veo el libro hay una sección, cuando decía rap, enseguida fui a leerlo, y cuando vi una sección cristiana en el libro, cuando voy al primero que mencionan a este amigo mío, él es famoso en Cuba. En otros lugares no, pero en Cuba mucha gente lo conoce, inclusive gente de la calle. Pero él un día estaba sirviendo en un campamento cristiano con gente de la iglesia. Había un evento para pastores, no sé. Y él estaba ahí porque su papá, que ya falleció, era cocinero. Y él estaba en la cocina con sus botas de goma cuando yo estaba escribiendo sus primeras canciones, su background, su música. Y no lo dejaron entrar a la conferencia. Él quería escuchar un rato de que estaban hablando, la temática. Bueno, se sintió mal, lo sacaron fuera. Pero tiempo después, un par de años después, le invitaron a ese mismo lugar, a ese campamento, a un concierto. Y las mismas personas que anteriormente lo habían menospreciado eran quienes los tenían ahora como, ven, que va a ser el rapero, el cantante del concierto. Y él me dijo, es tremendo cómo el ser humano mira tanto por fuera. Cuando era el hijo del cocinero, pero no se quedó así, lo llamó y le dijo, ¿no te acuerdas de mí? Al que estaba organizando el evento. Le dijo, no te recuerdo de antes. Sí, yo era el hijo del cocinero, y le explicó. Wow. Mi hermano, no tengamos favoritismo. Es muy fácil ceder a la filosofía de este mundo. Es muy fácil ceder. Realmente estamos en un proceso de cambiar un pensamiento mundano por una cosmovisión bíblica, por un pensamiento bíblico que no se contamina con eso. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio tiene el poder de cambiar, de poner en sintonía, de poner en coherencia tanto lo que usted dice como lo que usted hace. Y para terminar quiero decirles que Santiago es un poco frontal con lo que dice. Santiago le dice a su audiencia, su religión, pero después que dice el mensaje, Santiago le dice a ellos, la religión de ustedes no es pura. Ustedes han pecado. Ustedes son transgresores de la ley. Si quieres puedes poner el versículo 6 y el versículo 9. En el versículo 6 él le dice, pero ustedes han despreciado al pobre. Sí, ya ellos por un momento estaban pensando, nuestra religión no es buena. Ellos estaban siendo transgresores de la ley. Le está diciendo, no se trata de que tú guardes los demás mandamientos. Si fallas en uno, te haces culpable de todos. Y quizás esto debería ponernos a pensarnos a ustedes y a mí en esta mañana. Porque nuestra religión a veces no es pura. A veces nuestra fe no es auténtica. A veces nosotros decimos creer algo pero no lo hacemos.
A veces nosotros no servimos al más necesitado. Muchas veces tenemos imparcialidad con otros. Somos parciales, ¿verdad? Tenemos favoritismo. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que el Rey Jesús cumplió perfectamente la ley. Y es por eso que ahora se llama la ley de la libertad. Quiero que siga leyendo porque aquí está la buena noticia. A partir del verso 11 pues dice, verso 12. Dice, así hablen ustedes. Y es por eso el énfasis tanto lo que decimos como lo que hacemos. Y así hablen ustedes y así procedan. Tanto lo que decimos como lo que hacemos. Como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Mi hermano, nosotros hemos fallado la ley. Y eso debería ponernos a pensar. Nosotros no somos tan puros nada. Y quizás yo quiero confrontarles en el amor del Señor en esta mañana. Ustedes y yo no somos tan puros. Si viéramos nuestros corazones de verdad y viéramos nuestras miserias, nos damos cuenta que muchas veces decimos una cosa pero vivimos otra. Muchas veces nos damos cuenta que no hay coherencia, no hay sintonía entre lo que decimos con lo que hacemos. Pero la buena noticia es que Jesús fue obediente cuando nosotros fuimos desobedientes. La buena noticia es que Jesús cumplió la ley que nosotros incumplimos. Y ahora, porque Él cumplió la ley, nosotros podemos llamarla la ley de la libertad. Porque nos ha dado libertad. Y ahora en el poder de Jesús, en el poder de su obediencia, en el poder del Evangelio, ahora nosotros, como decía Jaime ahorita, no se trata de la fe que usted puede tener. Se trata de la fe que Él obra en nuestros corazones. Una fe genuina, una fe auténtica, que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, si caemos, nos levantamos, no por nuestra fuerza, sino por su fuerza. No por nuestra fidelidad, sino por su fidelidad. No por nuestro poder, sino por el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio, mi hermano. Es su misericordia la que ha triunfado sobre el juicio. El juicio que tú y yo merecíamos cayó sobre Jesús. Pero gracias a su misericordia ahora nosotros podemos experimentar que el Evangelio realmente en nuestras vidas pone en sintonía, pone en coherencia tanto lo que decimos como lo que hacemos en nuestra vida. Si estás en esta mañana y tú no eres cristiano y estás luchando con tu vida porque dices, yo no puedo ser cristiano, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer aquello. Quiero decirte que en el Evangelio hay poder para transformar tu vida desde adentro hacia afuera, tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.